Hay expectativa, pues, en torno a la promulgación en los próximos días en el registro oficial del proyecto de enmiendas a la Constitución, aprobado el pasado 3 de diciembre de 2015 y sobre el cual la Asamblea debe trabajar en la articulación de varias reformas legales. Al menos 6 leyes, se ha dicho, dentro de lo que tiene que ver con la instrumentación de varias de esas enmiendas a la Constitución. Eso en el plano político constitucional. Por otra parte, en el plano más social, el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes está trabajando ahora mismo en la articulación de lo que será la rendición de cuentas de su gestión, que será presentada en el transcurso del próximo año. Estos dos temas los vamos a abordar de inmediato en nuestra primera entrevista. Marisol Peñafiel, doctora en jurisprudencia con posgrado en Derechos Humanos y Constitucionalismo, ex asambleísta constituyente, asambleísta de Imbabura por Alianza País. Asambleísta Peñafiel, bienvenida a la televisión legislativa. Muchísimas gracias, Belki. Un placer estar con don John Fabricio en esta entrevista. Gracias, Juana Marisol, muy gentil. Asambleísta, Fabricio ha planteado al menos 2 temas en la presentación de esta entrevista. Partamos por lo que tiene que ver con las enmiendas a la Constitución. Ha transcurrido ya más de una semana de que el Parlamento ha aprobado esta iniciativa. Ahora se espera la promulgación en el registro oficial. No obstante, la Corte Constitucional analiza al momento el procedimiento por el cual, se llevó adelante, si es que no se dio algún vicio de inconstitucionalidad en cuanto al trámite de las enmiendas. En efecto, la Corte Constitucional en su sentencia correspondiente emitió en el numeral 3 que la Asamblea, una vez aprobada la enmienda, remita para que sea publicada en el registro oficial. La Corte de oficio no puede impulsar ningún tema de inconstitucionalidad, sino a petición de algún sector. Algunos han anunciado, sin embargo, de aquello la Corte debe ya enviar a su publicación en el registro oficial. Es verificación del procedimiento solo nada más. Y única y exclusivamente del procedimiento. De hecho, aun si se presentaran demandas de inconstitucionalidad, claro está decirle a la ciudadanía que no van a proceder porque esta asamblea no ha vulnerado, no ha cambiado, no ha modificado el dictamen de la Corte Constitucional, porque se refiere a que ha respetado la calificación de las enmiendas, ha respetado la estructura del Estado, no lo ha modificado, no es regresivo en derechos la resolución que ha tomado referente a enmiendas la Asamblea Nacional y no ha modificado el procedimiento para el tema de reforma constitucional. ¿Cómo ve usted el ambiente posterior a la aprobación de las enmiendas constitucionales, tomando en cuenta que estamos justamente a la expectativa de esa publicación en el registro oficial? Hay anuncios de la presentación de demandas de inconstitucionalidad por parte de algunos sectores políticos e inclusive por parte del Contralor General del Estado. Se anuncia por parte del Ejecutivo la preparación de un nuevo paquete de enmiendas a la Constitución. Aparentemente se analizan 2 vías, la vía legislativa o la vía del referéndum plebiscitario, es decir, consultar al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo o no con esos cambios, y obviamente el advenimiento del 2016, que es un año en su esencia preelectoral. ¿Cómo ve usted todo este panorama? Primero decir que la ciudadanía ve con agrado el tema de las enmiendas. La mayoría de la ciudadanía, creo que logramos ciudadanizar el debate de las enmiendas, que se entiende en su verdadero espíritu. Cuando a la ciudadanía le planteábamos el debate de lo que centró la oposición, el tema de la posible postulación de alguien que esté ejerciendo una función determinada para que sea postulado nuevamente y el pueblo decida en las urnas. La ciudadanía nos decía, pero eso es lo que no nos decían. Lo que se planteaba, según los opositores, era que la enmienda aprobada en la Asamblea Nacional lo que permite es que el presidente en funciones sea de por vida presidente de la República. Pero cuando ciudadanizamos la enmienda, cuando en el debate hemos posicionado que es la posibilidad de quien esté ejerciendo una función se pueda candidatizar, la ciudadanía ha visto ya con más tranquilidad, con más objetividad, y obviamente hay unas reacciones en este tema también. Por un lado nos dicen, miren, nosotros querríamos que el presidente se postule porque han puesto un límite. No estamos poniendo un límite, les decimos, sino que este es un tema de ética también, es una transitoriedad, y una vez cumplido ese plazo de transitoriedad se pone en vigencia el tema de la enmienda. Sobre el nuevo paquete de enmiendas, no hay nada
en firme. Creo que llegará un momento en que tengamos que ponernos de acuerdo cuáles son las preocupaciones y criterios del Ejecutivo, del Legislativo, de la ciudadanía, tener algo en concreto, pero siempre nosotros tomaremos decisiones que no afecten derechos, que no cambien la estructura del Estado, que no modifiquen la esencia y el espíritu del constituyente en Montecristi, sino que por el contrario clarifiquen los textos en vías de consolidar, ampliar derechos. Pero si bien todavía no hay nada en firme, como señala asambleísta, al menos ya varios temas se han puesto sobre la mesa de discusión, tanto así que algunos han trascendido, algunos medios han publicado que al menos serían 9 las enmiendas que entrarían dentro de esta nueva iniciativa a trámite, sobre lo cual la vía la determinará en su momento también la Corte. Bueno, yo quiero decir frente a eso que hay un tema de especulación. Hay algunos temas que ni siquiera se han discutido y se han planteado. Yo el otro día me refería sobre el tema que un medio de comunicación me planteó, el derecho a la resistencia. Yo le decía, ese tema no es parte de la enmienda, no lo hemos discutido, pero si a mí me pregunta algo personal sobre el tema del derecho a la resistencia, yo creo que, por ejemplo, ese es un tema que se ha mal utilizado, un mecanismo legal y constitucional, pero no es parte de la enmienda. Yo no lo he conocido. Por lo tanto, hay algunos temas que lo que se está haciendo es mediatizando para crear inestabilidad. Creo que hay otros temas que sí los hemos discutido, por ejemplo, cuando hablamos sobre el tema de ampliar la fiscalización frente a aquellos secretarios de Estado que no precisamente tienen el rango de ministro, por ejemplo. Me refiero, por ejemplo, al funcionario que desempeña la cartera de Estado de Seguridad Social. No es sujeto de control político cuando en su responsabilidad tiene un manejo de miles de millones de dólares, por ejemplo, que son de los jubilados, de los quienes son beneficiarios de la seguridad social. Ese tema sí ha estado en el tapete. Es un tema que ha estado en el tapete de la discusión, por ejemplo, hablar de temas, si es que el tema de evitar esos paraísos fiscales, esos fideicomisos, de cómo se evade inmisericordiamente cuando se quiere declarar impuestos, siempre estuvo en el debate, se ha sido un concepto que ha estado en el debate, y me refiero a los temas de plusvalía, de herencia, por ejemplo. Ahí nosotros planteamos esto de acabar con estos fideicomisos. Se crean organizaciones, fundaciones para contratar estos fideicomisos y que les den manejando fuera del territorio ecuatoriano, es decir, digo yo, esa forma tramposa de evadir los impuestos. Yo no sé si la vía sea la enmienda. La comisión está discutiendo la norma, creo que tendremos que debatirlo, no hay nada en concreto, insisto, pero son algunos de los temas, de uno de los conceptos que no hemos modificado, no hemos cambiado ese criterio. Entonces creo que una vez que estén concretos estos temas será más fácil, diría yo, difundirlos, defender esos criterios. Habrán algunos en los que no posiblemente podamos concordar, pero es necesario que en esos conceptos generales que se refiere a no cambiar estructura del Estado, a no eliminar esa progresividad de derechos, eso sí, no hay dónde perderse. Esos son los parámetros en los cuales se fundamenta, o sea, la enmienda, o sea, la vía referéndum. Vamos a estar expectantes del texto definitivo. El segundo tema, y me quedan un par de minutos para abordarlo, porque hace poco nomás usted tuvo reuniones y está manteniendo reuniones por el tema de los consejos nacionales para la igualdad, cómo se proyecta el grupo parlamentario que usted lidera y coordina de cara a lo que será la rendición de cuentas para el próximo año. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, decirles que hoy nos hemos reunido con los representantes del movimiento de niñez y adolescencia de todo el país. Todas las provincias nos hemos reunido, hemos debatido, y han sido los adolescentes, los niños y las niñas las que nos han planteado algunos temas de preocupación frente al proceso de rendición de cuentas 2015. Es decir, hacer una evaluación de lo que hemos hecho, qué está operando, cómo las leyes se están instrumentalizando con política pública para también planificar nuestra agenda 2016. Temas concretos frente al acceso a educación, el tema de seguridad y el combate al consumo de sustancias prohibidas, el cómo combatir el microtráfico. ¿Podrían preparar reformas? Ha sido planteado por el sector de niñez y adolescencia.
Creo que hay unos temas concretos en cuanto a la aplicación de la política pública a propósito de la aprobación de la norma. Por eso, uno de los convocados y que nos han solicitado y que creo que en este ejercicio de rendición de cuentas de forma urgente será el compañero ministro del Interior conjuntamente con Educación para mejorar los mecanismos de aplicación de la norma para no confundir esos principios del combate a la delincuencia, del combate inmisericordia a esta guerra que significa el microtráfico y el tráfico de drogas, pero también el tema de prevención y tratamiento para aquellos que ya están en este problema. Y ahí los chicos tienen una serie de, diríamos, de preocupaciones y queremos trabajar en forma conjunta. Es parte de una serie de demandas que las estamos procesando, hemos estado trabajando todo el día, nos hemos reunido en 2 talleres anteriores, estuvimos en Esmeraldas y en Manabí, e insisto, de las 24 provincias, 19 provincias están ahora mismo en todo este proceso creando esta agenda y para el 2016 nos han demandado, por ejemplo, la urgencia de la implementación de la ley del sistema de protección de derechos. Los consejos de la igualdad están con una pata coja sin poder instrumentalizarse si no existe la ley del sistema de protección de derechos. Y también nos han demandado qué pasa con el tema del código del ciclo de vida y la implementación del COIF de las reformas al Código de Niñez y Adolescencia en el debate del COIF sobre los CAIs, es decir, los centros de internamiento de adolescentes. Lo que antes se denominaba los hogares de tránsito. Bueno, mal llamados hogares de tránsito. Usted recordará que esa era la concepción anterior. Efectivamente, y mire usted, cuando planteamos que cada uno sea tratado con su especificidad, por ejemplo, uno de los temas en discusión a propósito de la enmienda era, por ejemplo, que cuando una persona es privada de libertad pueda tener un espacio adecuado al delito que cometió, a la contravención que cometió, porque no es posible que a quien es víctima de violencia intrafamiliar, por ejemplo, se ha introducido en el mismo espacio en donde están los violadores, los delincuentes comunes, es decir, es un debate que también nos han demandado el movimiento de niñez y nos dice hay que mejorar esos mecanismos. Los centros de internamiento de adolescentes tienen que también mejorar su eficacia en cuanto al tratamiento y no revictimizar a los niños, niñas y adolescentes del país. Son algunos de los temas que hemos tratado. Tenemos una amplia agenda y esperamos seguirla desarrollando en lo que queda del 2015 y sin duda el 2016 iniciaremos con la rendición de cuentas para una evaluación. Gracias por el tiempo, asambleísta. Muy gentil. Ustedes. Marisol Peñafiel, quien es además coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, hablando sobre los temas políticos constitucionales y también sobre la rendición de cuentas que el colectivo que lidera prepara para los próximos meses. Tiempo de una pausa.